الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Después de recitar el tashahhud, el ta'awuz y la sura Fatiha de Khalifat al-Masih al-Khamis, el quinto califa, declaró: es una gran bendición y un favor de Dios Altísimo que el Jalsa Salana de la comunidad Ahmadiyya de Alemania se haya celebrado con éxito la semana pasada. Por lo tanto, en primer lugar, debemos estar agradecidos a Dios Altísimo, que después de un lapso de algunos años nos permitió celebrar el Jalsa una vez más a gran escala, como lo hacemos habitualmente. Todos los organizadores y participantes del Jalsa Salana deben expresar su gratitud a Dios Altísimo por esto. Los trabajadores deben estar particularmente agradecidos a Dios Altísimo por permitirles servir a los invitados del Mesías prometido alayhi salatu wassalam. Del mismo modo, los participantes deben agradecer a estos trabajadores por intentar servirles durante los días del Jalsa. Es posible que haya habido muchas deficiencias al realizar arreglos tan amplios, y dado que era un sitio nuevo. De hecho, hubo muchas deficiencias y es posible que algunos invitados también hayan tenido que soportar algunos inconvenientes. Y por lo que me han dicho, se enfrentaron en inconvenientes. Sin embargo, como venían como un propósito religioso, los invitados en general no se quejaron. Sin embargo, después de preguntar sobre esto, supe que algunos arreglos no eran adecuados. También noté algunos personalmente. En cuanto a los trabajadores, generalmente cumplen con sus responsabilidades con gran diligencia. Los moverín, ayudantes y otros trabajadores, las deficiencias por parte de los trabajadores o de sus departamentos eran generalmente el resultado de no haber sido guiados adecuadamente por sus jefes de departamento. Por lo tanto, cuando los huéspedes tienen dificultades, los responsables son los jefes de departamento de la administración del Jalsa. El señor Amir debería tomar nota de esto en particular y monitorearlo, y ya que también es su responsabilidad. Deberían buscar el perdón, anotar sus defectos en su libro rojo de intentar reformarlos para el futuro. También deberían considerar si pueden mejorar las condiciones en este sitio o si deben buscar otro lugar. Algunas de las dificultades que se experimentaron son las siguientes. Alguien me escribió que las escaleras mecánicas no funcionaban y que eso provocaba dificultades para subir y bajar. El ascensor no funcionaba, lo que también provocó dificultades. Los organizadores proporcionaron alojamiento, pero había una gran escasez de baño o el sistema de agua era inadecuado. Cuando adquirieron el lugar en Karlsruhe, al principio me llevaron allí y observé el lugar y les llamé la atención para que hicieran arreglos adecuados para los baños y el agua. De manera similar, revisé el sonido, parándome en varios lugares, y a pesar de que los pasillos allí eran más pequeños, noté que faltaba. Intentaron solucionarlo y lo consiguieron hasta cierto punto. Sin embargo, aquí no evaluaron adecuadamente estos aspectos. Esta vez no me contaron los detalles de este lugar. Simplemente me enviaron informes elogiando que este era un muy buen sitio. De manera similar, en ocasiones, debido a la mala orientación de los jefes de departamento, el Departamento de Seguridad creó obstáculos innecesarios.
Sin embargo, cumplieron bien con sus funciones. Sin embargo, en algunas ocasiones se dieron ciertos casos individuales. Debido a esto también se recibió una queja de las mujeres Lajna de que esto también provocó un retraso en la entrega de la comida. Los encargados de seguridad deberían recordar que su trabajo no es solo detener a las personas para comprobarlas, sino también guiarlas. Además, este departamento debe contar con un equipo que lleve cómodamente a los invitados a sus áreas designadas y les genere tranquilidad. Asimismo, en relación con el servicio de traducción, se recibió un informe de que Lajna estaba experimentando dificultades el primer día. Las Lajna no me hablaron de esto. Más bien el departamento de traducción de la MTA me informó de esto, que el servicio de traducción no se realizó correctamente. Posteriormente, algunos invitados externos se quejaron de que no podían escuchar el sermón del viernes por falta de servicio de traducción. Hubo problemas con el audio, especialmente en el salón de hombres. También llamé la atención de los organizadores sobre este asunto durante el Jalsa. El jefe del Jalsa Salana, jefe del Jalsa Gah y el encargado del departamento de audio son responsables de esto. La gente viene a escuchar el Jalsa. Si no se hacen los arreglos adecuados para que puedan escuchar el proceso, ¿cuál es el beneficio del Jalsa? Se pueden tolerar deficiencias en otros asuntos administrativos, pero no se pueden tolerar deficiencias en las disposiciones para conocer del proceso del Jalsa. El Mesías prometido ﷺ ha declarado que este no es un festival donde la gente se reúne, ni su propósito era simplemente que la gente se congregará para poder explicarle su superioridad. Sin embargo, debido a que no pudimos escuchar el proceso, el ambiente en ciertas áreas al fondo de la sala era como un festival. Algunas personas hicieron vídeos de esto, y yo los he visto. De ninguna manera representaron la atmósfera de un Jalsa. En mi estimación, hay al menos entre 7 y 8 mil personas que no pudieron escuchar adecuadamente el Jalsa. Los organizadores culpan a la gente por hablar durante el proceso, pero según yo, el responsable, el jefe del Jalsa Gah, el equipo del sistema de sonido y el departamento de tabligh, el departamento de tarbiyah, son los responsables y deberían reflexionar sobre este asunto. Fue vergonzoso para mí ver tal estado y espero que ellos también se hayan sentido avergonzados. Si la gente hablaba, entonces es por falta de tarbiyah, formación moral, de la cual son responsables el misionero jefe y los misioneros. ¿Por qué no se aseguran de que el tarbiyah se realice durante todo el año e inculcan consideración por la santidad de tales reuniones? No deberían simplemente culpar a los demás. Si se llama la atención de los Ahmadis sobre un asunto, generalmente tienen una reacción positiva. Estas personas vinieron a asistir al Jalsa y nunca podría darse el caso de que su atención fuera atraída hacia un asunto. No se rectificarán de inmediato. En cualquier caso, se trataba de deficiencias por su parte que provocaron más problemas. He observado que cuando un jefe de departamento trabaja con humildad y esfuerzo, entonces todo el departamento mejora. De lo contrario, incluso si un trabajador desea hacer un buen trabajo, no puede hacerlo debido a quienes están a cargo. Por eso no tengo ningún problema con los trabajadores. Estoy agradecido a todos los Khuddam, Ansar y Lajna por hacer su parte y trabajar tan duro. Sin embargo, los jefes de departamento deben centrarse en su propia reforma. También lo mencioné antes. Observé que la disciplina mostrada por las mujeres era mejor que la de los hombres, lo que demuestra que el departamento masculino de tarbiyah debería preocuparse por sí mismos.
Las naciones progresistas solo tienen éxito cuando son conscientes de sus debilidades. तो तभी कामयाब होती हैं। सब अच्छा है, No obstaculicéis los caminos hacia el éxito simplemente diciendo que todo está bien. शर्म की बात है। अल्लाह ताला Ni hay vergüenza en admitirlo, que Dios Altísimo की तौफीक दे। permita que los jefes de cada departamento se reformen. अल्लाह ताला का ये हम पर एहसान है कि उसने हमारी पर्दापोशी फरमाई। A pesar de todas estas deficiencias, Dios Altísimo nos concedió un gran favor al cubrir nuestras faltas. Los invitados no ahmadíes que asistieron al Jalsa generalmente obtuvieron un impacto positivo. Como dije, si el Jalsa tuvo éxito, es solo porque Dios Altísimo ocultó en gran medida nuestros defectos. La gente dio comentarios extraordinarios. De manera similar, en cualquier parte del mundo que se viera el Jalsa en MTA, la gente generalmente elogiaba el Jalsa. En este momento os presentaré las impresiones de algunos invitados. En general, la gente ha expresado sentimientos positivos. Por lo tanto, la comunidad ahmadía de Alemania debería estar muy agradecida a Dios Altísimo por permitirles difundir las verdaderas enseñanzas del Islam a la gente a través del Jalsa. इस जलसे की वजह से इस्लाम की हकीकी तालीम को लोगों को जाहिर करने की तौफीक दी। Una dama cristiana de Bulgaria, बुल्गारिया से आने वाली ईसाई खातून डॉक्टर Verónica सतोई लोवा Lova, abogada, profesora universitaria y doctora, dice, se organizó un Jalsa excelente. No vi ningún tipo de preocupación o enojo en ninguno de los rostros que vi. Todos fueron muy sinceros y dispuestos a ayudar en cualquier forma. Todos estaban agradecidos con cómo estaban. Sin duda, este evento me ha revivido espiritualmente. Todos los departamentos, hombres, mujeres e incluso niños, estaban organizados. Durante estos días tuve la oportunidad de aprender muchas cosas interesantes sobre la comunidad ahmadía, como la tolerancia y la aceptación de los demás a pesar de sus diferencias. Sin duda, me conmovió profundamente saber que la mezquita de Berlín fue construida con donaciones de joyas y dinero de mujeres. También me gustó mucho la organización del lado femenino. Asisto a muchas convenciones. Sin embargo, puedo decir que nunca había visto algo así. Hay muy pocos que puedan establecer tales ejemplos. Luego, sobre mis discursos dice, los conceptos de espiritualidad, humanidad y paz tuvieron un impacto profundo en mí. Creo que ante todo, todos somos humanos, luego ciudadanos de un país y luego miembros de la hermandad de fe. Deberíamos buscar similitudes entre nosotros, en lugar de diferencias que nos separen. Entonces una mujer cristiana de Bulgaria llamada Natalia asistió al Jalsa por primera vez. Ella dice, nunca olvidaré el Jalsa. Por primera vez vi a miles de musulmanes adorando juntos. Esta fue una vista hermosa para la vista. Soy cristiana y era la primera vez que asistía a una convención de este tipo. Todos nos trataron con mucho respeto y cortesía, y lo que fomentó una sensación única de felicidad. Me gustó mucho la sesión final del Jalsa, en la que el discurso pronunciado por el Jalifa estuvo lleno de lecciones. Lo que más me impactó fue que todos nos trataron con tanto respeto como si fuéramos especiales. Los encargados de servicio se aseguraron de que ninguno sufriera ningún tipo de dificultad. Luego dice, el primer día tuvimos algunas dificultades con la traducción. He presentado una queja con palabras muy sutiles, pero no puedo escuchar el sermón. Pero esto luego se resolvió. Luego está un invitado de Macedonia, un periodista cristiano llamado Leobanka Ayatbiska, quien dice, la organización del Jalsa fue de excelente nivel.
Es un gran honor para mí haber participado en un evento organizado y de tan gran escala al que asistieron personas de diferentes religiones y naciones. Esto fue un testimonio de la afirmación de que solo el amor puede hacer del mundo un lugar mejor. Otro invitado de Macedonia, un periodista musulmán llamado Senawar Simo, dice: me impresionaron कहते हैं कि खलीफा वक्त Me impresionaron los discursos pronunciados por el califa del momento sobre diversos temas. दुनिया के एक साफ़ी होने Como periodista de Macedonia, dice: en el Jalsa tuve la oportunidad de hablar con muchos musulmanes ahmadís que siempre me hablaban con una sonrisa. Me quedé muy impresionado con la limpieza y organización del Jalsa. Su lema, मोहब्बत सबके लिए नफरत भी से नहीं वाकई तौर पर दिखाई दिया amor para todos, odio para nadie, podría verse particularmente y es precisamente este lema el que puede establecer la paz. No solo la conducta de los responsables impactó a los invitados, sino también la conducta de los asistentes. Una señora que asiste desde Eslovaquia y que es profesora llamada Martina dice: estoy agradecida de haber podido asistir al Jalsa por primera vez. Fui testigo de tal hospitalidad que no se puede ver en ningún otro lugar del mundo. Todos me encontraron con amabilidad y una cara sonriente. Todo este Jalsa ha dejado una profunda huella en mi corazón, especialmente durante el Bayat y las oraciones. No pude controlar mis emociones. Lloré durante toda la ceremonia del Bayat. Nunca olvidaré este momento por el resto de mi vida. Cuando todos los ahmadíes se unieron como uno solo de la mano del califa y juraron lealtad. Tampoco olvidaré nunca mi encuentro con el califa Ahmadiyya. Este encuentro todavía me influye, incluso un día después de ocurrido. Ella dice: definitivamente deseo encontrarme con el califa del momento conmigo nuevamente y deseo obtener información sobre el Islam directamente de él. Ella no es musulmana, pero este es el impacto que tuvo en ella. Un invitado de Eslovaquia llamado Inderska, que es un hombre de negocios, él dice: antes del Jalsa Salana no sabía nada sobre el Islam. Tenía tan poco conocimiento que pensaba que los musulmanes consideraban al santo profeta Muhammad como Dios no le quiera. Como Dios no le quiera. Al asistir al Jalsa, aprendí sobre las verdaderas enseñanzas del Islam, el verdadero estatus de Dios Altísimo y el santo profeta. Y también aprendí que el Islam es una religión pacífica. Aquí los medios de comunicación promueven especialmente una imagen errónea del Islam. Me sorprendí el hecho de que todo el Jalsa esté organizado por los propios Ahmadis y la dedicación, pasión y celo con el que sirven a los invitados. Él dice: cuando vi al califa de la época, sentí paz en mi corazón y eso tuvo un impacto positivo en mi espíritu. Él dice: tengo fe firme en que fue Dios Altísimo quien me trajo en este Jalsa. Luego otro invitado es de Eslovaquia, llamado Jodor Martin. Habían grandes grupos que venían de diferentes países, dice: asistí por primera vez al Jalsa Salana. Me alegré mucho de ver la moral y la hospitalidad de los Ahmadis. Aprendí muchas cosas en el Jalsa Salana. Los musulmanes, especialmente los Ahmadis, son pacíficos y actúan de acuerdo con sus enseñanzas. Me gustó la exposición que preparó la comunidad. Aprendí mucho sobre el Islam y sus hermosas enseñanzas. Me di cuenta de que cada Ahmadi siente mucho amor por su califa y los ama. Esa hermandad y ese amor son difíciles de encontrar en este mundo. Con respecto al mapa de Serbia y Bosnia que se exhibió en la exposición, creo que los serbios se quejaron de que su mapa no era correcto. Esto debería ser investigado por los
organizadores de la exposición. El profesor Dr. Gibbs Curti, un invitado de Albania que es profesor de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Tirana, asistió junto con su esposa. Él dice, el Jalsa fue maravilloso. Él es musulmán. He estado observando el mandamiento de ayunar durante 10 años y actuado de acuerdo con los demás mandamientos del Islam. Sí, no todos, pero he sido testigo del Islam aquí en este Jalsa. La principal diferencia entre vosotros y otros musulmanes es que tenéis el califato. Por esta razón tenéis unidad. Una invitada de Albania llamada Elmira, que es enfermera, dice, había asistido al Jalsa anterior a este, pero vine una vez más este año debido al mismo anhelo espiritual. Después de que una persona haya asistido una vez, se convierte en un hábito, e incluso si no es Ahmadi. Esta fue la primera vez que ofrecí la oración. Mi amiga estaba conmigo y verla orar me hizo orar junto con ella. Fue la primera vez, como si cada partícula de mi alma se moviera. Estaba postrada llorando y parecía como si todo mi odio se estuviera derritiendo. Rezo para que Dios Altísimo me establezca firmemente en mi fe. Ella me conoció más tarde y me dijo, siempre recordaré este momento. Por tanto, cuando la atmósfera del Jalsa influye en los no Ahmadis, ¿cómo puede no tener un efecto en los Ahmadis? Por eso, si los funcionarios tienen alguna queja sobre los Ahmadis, deben adoptar las medidas correctas para su reforma. Primero deben reformarse y dar su propio ejemplo, y luego podrían explicárselo a los demás. Dritish Kurti, un invitado albanés y profesor de secundaria que estuvo presente, dice, la organización del Jalsa fue extremadamente buena. Soy maestro de escuela y sé lo agresivos que pueden ser los niños de hoy en día. Pero aquí los niños estaban tan tranquilos, inmersos en sus deberes. Los niños también abren caminos hacia Tabligh a través de sus buenos ejemplos. Esto era sorprendente para mí. Mi curiosidad durante el Jalsa me llevó al comedor general, que estaba justo antes del bazar. Allí fui testigo de que a pesar de que miles de hombres comían su comida, no podían ver a nadie discutiendo, arrebatando, empujando, etc. Parece que todas eran abejas que solo sabían hacer su trabajo. La gente estaba preparada para cualquier tarea y su comportamiento era tan excelente que aunque hubiera un ligero empujón, enseguida se disculpaban. Jafar Kursi, un invitado albanés con una maestra en economía, juro lealtad después de 4 años de investigación, dice que el Jalsa fue muy inspirador para él, y le dio mucha energía positiva. Él dice, durante las oraciones detrás del califa de la época en el salón del Jalsa, no pude controlar mis lágrimas. Asimismo, la ceremonia de iniciación fue extremadamente emotiva. Siempre recordaré la sensación de protección al estar sentado con el califa de la época y sentí como si solo él fuera mi querido amigo y alguien a quien obedecer. Aparte de esto, hay una cosa que no me gustó, de hecho. Esto está en relación con la gente, por lo que la gente debería anotarlo. Él dice, sucedió en muchas ocasiones durante los procedimientos de Jalsa que la gente se levantaba y se iba antes de que terminaran los discursos. Por lo tanto, debemos preocuparnos por esto, ya que está teniendo un efecto negativo en los nuevos conversos. Haris, un profesor de historia que vino de Bosnia, dice, antes de venir al Jalsa, sabía que habrían miles de personas y que el califa también se dirigiría a nosotros. Tenía un poco de miedo y algunas reservas. Tenía dudas sobre esto. Esto se debe a que no estaba al tanto en detalle de los Ahmadis y de una reunión de tan gran escala, ni de sus costumbres religiosas, y estaba
estancado en los puntos básicos. Sin embargo, antes de esto, nunca había tenido la oportunidad de pasar tiempo con gente tan buena. Al principio esa era la opinión que tenía. Pero, ¿qué pasó después de que llegué? Nunca antes había tenido la oportunidad de pasar tiempo con personas tan maravillosas. Todo estaba planeando durante el jalsa. Él esperaba una cosa, pero en la práctica fue testigo de otra muy distinta, que todo estaba planeado. Todos estaban ocupados en sus deberes, gran organización y bellamente arreglado. Mi mente se purificó después del primer discurso del califa. Seguía a la gente y veía cómo hablaban, qué decían y qué tipo de relación tenían. Tenían curiosidad, por lo que seguía a la gente. Escuché todo esto y lo vi todo. Me encontré a salvo entre los hermanos musulmanes. Noté que nadie me decía nada malo, ni me miraba con envidia o como un extraño, ni nadie me criticaba por nada. De todos esos puntos, el privilegio más grande y único para mí, lo que nunca había experimentado en mi vida, fue conocer el califa de la época. Sentí un gran consuelo, como si se hubiera quitado una gran piedra de mi espalda. Estaba nervioso, pero luego me liberé de las preocupaciones. Regresó satisfecho y sin duda rebosante de conocimiento y de la buena gente que conocí. Indra Heder, una mujer bosniana que asistió y es secretaria de la Cruz Roja, al mencionar su reunión conmigo en Frankfurt, dice: fue un momento muy feliz porque usted expresa excelentes puntos. Tuve la oportunidad de escuchar directamente al califa de la época, a pesar de las diversas dificultades y de la sinceridad con la que la comunidad Ahmadiyya y Humanity First trabajan y sirven a la humanidad en nuestro país. Solo llegué a saber que la fuente de pasión desinteresada de estos voluntarios por servir a la humanidad es el califato. Y esto es, de hecho, la realidad. Luego dice: la comunidad Ahmadiyya ha conectado a personas de diferentes partes del mundo en una cadena de unidad. Sentí que mi experiencia de que la comunidad está desempeñando su papel de unir a toda la humanidad y hacer del mundo un lugar mejor me ha hecho más decidido y ha profundizado mi comprensión. Esta ocasión no solo aumentó mi orgullo por ser musulmana, sino que también me animó a hacer esfuerzos para mostrar compasión a la humanidad y participar más en el diálogo interreligioso. Amina, una invitada bosniana que estuvo presente, dice: la organización de los voluntarios era muy buena. Debido a algunos problemas de traducción, no pudimos seguir parte del programa del lado de las mujeres, porque no había traducción del lado de las mujeres. Ella también confirma lo que dije al principio. Ella dice: la líder de nuestro grupo de mujeres nos tradujo el discurso del califa de la época. Me gustó que cada programa comienza con la recitación del Sagrado Corán y su traducción. Creo que el consejo del califa de la época, que los musulmanes deberían educarse lo más posible y poner sus conocimientos en práctica, es la única manera de la que cambie su estado actual. Hubo problemas de traducción una vez más el segundo día, por lo que nuestras mujeres fueron al lado de los hombres para escuchar la traducción. Ella dijo: sin embargo, yo estaba del lado de las mujeres, pero en cualquier caso, dice, el discurso para las mujeres era muy útil y realmente me gustaron los ejemplos dados de las mujeres de la época del santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él. Luego, durante el programa del domingo, se mencionaron los principios islámicos fundamentales, la salvaguardia de los derechos de los demás y cómo debemos mejorar
en todos los aspectos. Esto me impresionó profundamente. También se mencionó que solo si actuamos con justicia podremos avanzar y establecer la paz en la sociedad. Tomaré todos esos puntos conmigo como principio rector. Lía, que es de Georgia, también asistió y nos dice: actualmente estoy completando mi maestría en teología y estudios religiosos. Ella está estudiando en Holanda, pero es de Georgia. Participé en el Jalsa por primera vez. Fui testigo de cómo todos, jóvenes y ancianos, prestaban servicios con extraordinario celo. Al presenciar el BED, juramento de lealtad internacional, no pude controlar mis emociones. Esta promesa del último día fue una promesa hecha por todos de que pasarían el resto de sus vidas considerando las enseñanzas del Islam. Esta es la lección que ha aprendido al presenciar el juramento de lealtad. Y añade además una cosa importante. Se me ha grabado en la mente. El califa de la comunidad Ahmadiyya nos ha presentado el concepto del jihad con la pluma, con el que estoy completamente de acuerdo. Me alegró mucho saber que el Islam también insta a las mujeres a propagar sus enseñanzas. Tengo una fe firme en que el futuro el mundo reflexionará y contemplará el Islam y llegará a reconocer a su creador. También estuvo presente un erudito sunita de Georgia llamado señor Bissell. Él dice: vivo en Georgia. A la edad de 15 años dejé el cristianismo y acepté el Islam. Después de eso pasé unos 15 años en Medina aprendiendo sobre el Islam y el idioma árabe. Durante mis estudios escuché muchas cosas negativas sobre su comunidad, que vosotros nos llamabais incrédulos y que vuestra creencia era completamente diferente. Conocí a su misionero en Georgia y me presentaron a la comunidad. Vosotros distribuisteis carne de animales sacrificios en varias aldeas. Nos contactasteis y os apoyamos. Dice además: antes de venir al Jalsa investigué los edictos de Jamiatul Azhar con respecto a la comunidad. Ya que iba a visitar los Ahmadis, investigó lo que Jamiatul Azhar dice sobre nosotros. Leí las opiniones de toda la umma musulmana sobre la comunidad. Después de leer todos los edictos, decidí que me gustaría ver de cerca a la comunidad Ahmadiyya. Otros nos llaman incrédulos, pero él quería comprobarlo por sí mismo. Después de asistir al Jalsa y presenciar la Jamaat de primera mano, dice: la comunidad Ahmadiyya es sin duda parte del Islam. Escuché atentamente el discurso del califa y llegué a la conclusión de que es completamente incorrecto referirse a ustedes como incrédulos. Al igual que otras sectas, vosotros también sois una secta del Islam. Además dice: respeto mucho el califa. Tenía muchas preguntas en mente que fueron respondidas durante varias sesiones durante los 3 días de Jalsa. Tuve la oportunidad de hablar en detalle sobre su comunidad y su fundador. Al regresar a Georgia, comenzaré a leer literatura de su comunidad. Estoy encantado de haber tenido la oportunidad de conoceros. También hubo un invitado de Kosovo, director oficial de educación del municipio de Ican. Él dice: durante el Jalsa escuché conferencias y otras charlas. Los conservaré para siempre en mi memoria. Estoy esperando ansiosamente contarles a mis amigos y compañeros de trabajo sobre este Jalsa. Respetaré especialmente las enseñanzas impartidas por el califa de la época. Además, el extraordinario amor con el que nos cuidaron a mí y a mis compañeros permanecerá siempre en nuestros corazones. Que Dios os conceda a todos una inmensa felicidad. Hubo otro invitado de Kosovo, Uneji Shari, de la Universidad de Lijan y jefe del gabinete del alcalde. Él dice: era una experiencia extraordinaria y maravillosa para mí. Escuché los sermones y los discursos del califa y también he tenido un tesoro del conocimiento que estará conmigo para siempre.
ऐसा बाग है Me gustaría destacar que esta experiencia me ha dejado una profunda huella. और इसके साथ ही ये एक ऐसा मौका था जहाँ आप कम्युनिटी Para mí, la reunión anual es un jardín entre el mundo del conocimiento que fomenta el trabajo en equipo y la fraternidad. Además, se trata de una ocasión en la que se han puesto de manifiesto los logros y esfuerzos ejemplares de su comunidad. Esto demuestra cómo la comunidad Ahmadía está haciendo planes y dando pasos en beneficio de la sociedad. El alcalde de Arizona, Kosovo, señor Muhammad, afirma: esta reunión extraordinaria ha tenido un profundo impacto en mí y he sido inspirado por el espíritu de la unidad, la paz y la fraternidad, lo que estaba en todos los aspectos de la reunión. Los discursos durante el programa fueron excelentes. En particular, el discurso del califa de la época fue asombroso e inspirador de fe. Ahora comprendo el Islam en su verdadera forma. También debo elogiar la hospitalidad de los organizadores, todos ellos excelentes anfitriones. Invitado procedente de Tayikistán, Arzu Karim es experto en árabe y tájico y ha cursado estudios en Jamiatul Azhar. Ha traducido muchos libros árabes al tájico y es autor de numerosos libros en tájico. Él dice: y he escuchado los discursos muy atentamente. Y me gustaría mencionar las cualidades de la comunidad Ahmadía que ahora están desapareciendo de otras comunidades religiosas. Estas cualidades son su elevada moral. Así, todo Ahmadí debe demostrar el más alto nivel de moral. He investigado sobre muchas sectas del Islam. En este momento, si el resto de las sectas se atienen siquiera al 1% de las enseñanzas del Islam, esta comunidad está siguiendo sin duda el 99% de las enseñanzas del Islam. Los libros en varios idiomas en el puesto de libros es un testimonio de sus esfuerzos en la difusión del Islam. Seguiré en contacto y deseo saber más sobre la comunidad. Afirma: no temo a nadie excepto a Dios. También me gustó reunirme con el califa de la época. Estoy de acuerdo con el califa de la época cuando él dijo que hay debilidades entre nosotros y nosotros solamente criticizamos el gobierno y el régimen. Espero volver a encontrarme con el califa y sacar provecho. Un invitado ahmadí de entre la delegación de Tayikistán dice: tuvimos una buena discusión sobre las cuestiones políticas y las restricciones de religiosas en Tayikistán con el califa de la época. Me alegró mucho que el califa tuviera una gran preocupación por toda la comunidad. Dice: antes de venir aquí me dieron información negativa sobre la comunidad ahmadía. Sin embargo, he tenido la oportunidad de aprender sobre la hermandad y la humanidad de su comunidad. El misionero de Tayikistán escribe que había unitado entre la delegación de Tayikistán, que era muy conflictivo. Durante los 2 primeros días de la convención, no dejó de levantar acusaciones. Planteaba acusaciones tras acusaciones sin dar importancia a ninguna respuesta. Sus compañeros le dijeron que en lugar de levantar acusaciones, intentara presenciarlo todo con sus propios ojos. No obstante, durante el segundo día de la convención, las delegaciones tuvieron la oportunidad de reunirse conmigo, y él también se reunió conmigo. El misionero empezó presentándolo primero y llevaba una máscara, por lo que le pedí que se la bajara y revelara su rostro. He hablado con él detalladamente. Tras el encuentro, el misionero dice que está muy contento de haber conocido al califa de la época y me dio sus plegarias. Sin embargo, nos quedamos asombrados de que no planteara ninguna acusación después de eso, durante los 2 días siguientes, y por la gracia de Dios Todopoderoso su corazón ha quedado limpio de toda queja. También están los sentimientos de algunos invitados árabes que asistieron a la convención. También asistió Muhammad Ali, originario de Siria. Dice: un amigo me introdujo en el Ahmadiyya. Mi amigo me trajo a la convención y yo tenía la intención de que
Al concluir el día, volvería a mi casa, porque está cerca el alojamiento no me parecía común. El ambiente y la disciplina que presencié era tales que todo el mundo sonreía y creaba una atmósfera increíble, como si todos se conocieran. Dice, nunca en mi vida había presenciado un ambiente semejante. Cambié de opinión y pensé que ni siquiera me importaba dormir en el suelo en esta convención, donde se había colocado colchones. Eso solamente era el segundo día del Jalsa, cuando la verdad de la comunidad musulmana Ahmadiyya realizó en mi corazón. Decidí jurar lealtad y Dios Todopoderoso me permitió hacerlo. Dice, me han impactado profundamente los Ahmadis, su obediencia al Nizam, su disciplina y su voluntad de permanecer juntos. Todos son conscientes de sus responsabilidades, ya sean organizadores o invitados. Abdurrahman Ismail dice, asistí a la convención anual por primera vez. No hay otro grupo en el mundo que haga un trabajo así. Había participantes de todo el mundo, pero no vi ningún conflicto. Fui testigo del más alto nivel del amor, afecto y fraternidad. Dice, hubo más participantes de lo previsto y saqué mucho provecho. Abdullah Izzet Akili es el egipcio y actualmente está terminando un máster en física en Francia. Dice, todo en física se contempla con una sombra de duda y por eso habrá llegado a dudar naturalmente de todo. Yo había hecho el pacto de iniciación hace algún tiempo y tenía una relación con la comunidad y el califa. Sin embargo, en ciertos asuntos empecé a albergar dudas y quejas sobre la comunidad y a distanciarme de ella. Este año vine a Alemania para asistir a la convención anual, pero hubo un retraso en la inscripción. Esta era una queja común sobre el registro que no se realizaba a tiempo y causaba retrasos y la gente se enfrentaba a grandes dificultades. Sin embargo, este retraso le benefició en este sentido. Como él mismo afirma, cuando llegó, el sermón del viernes ya había comenzado. Cuando entré en la sala principal de la convención, oí las siguientes palabras del sermón. Si una persona piensa negativamente acerca de todo, no será capaz de respirar en este mundo. En este momento yo estaba leyendo un extracto del Mesías Prometido en que se afirmaba que tal persona ni siquiera sería capaz de beber agua por temor a que se haya mezclado veneno en ella. Tal persona no comería nada del mercado por temor a que le trajera la muerte. ¿Cómo puede seguir viva una persona así? Y continúa, al oír esas palabras me estremecí hasta la médula. Parece que Dios había decretado que yo entrara en la convención en ese momento, porque la primera frase que oí fue la cura de mi enfermedad. Parece que iba dirigido directamente a mí. No fue una mera coincidencia, y esto ha dejado un profundo impacto en mi corazón. Por la gracia de Dios Todopoderoso, mis dudas, mis reservas han desaparecido. Todas las alabanzas pertenecen a Dios, que me salvo de las dudas y los malos pensamientos al asistir a la convención. También me ha contado personalmente este incidente. Un imán jefe de Camerún asistió a la convención. Es un imán muy destacado de la ciudad de Douala y presidente del consuelo de ulemas eruditos de dos regiones. No es Ahmadi. Escribe, es la primera vez que asisto a reunión tan numerosa. Me sorprendí ver que personas de distintas razas y etnias se saludaban alegremente. Se encontraban con alegría y felicidad, como si fueran miembros de la misma familia. En los 3 días no vi ninguna pelea. Dice, además, ver las exposiciones aumentó enormemente mis conocimientos y estoy muy impresionado por los servicios prestados por la comunidad. Dice, el discurso del imán de la comunidad musulmana Ahmadiyya fue llena de sabiduría. Eran una representación excepcional de las enseñanzas del Islam. Me cautivó el discurso dirigido a las mujeres. Si todos vivimos nuestras vidas de acuerdo con estas preciosas piezas de guía, entonces nuestra vida será como el paraíso. Y añade, durante la convención, el misionero de la comunidad se dirigió a los invitados no ahmadis basándose en las enseñanzas islámicas. La forma en la que el imán de la comunidad presentaba las enseñanzas del Jalsa
era tal que haría que cualquier musulmán se sintiera orgulloso de su propia fe. Debemos difundir estas enseñanzas a todo el mundo, actuando en consecuencia. En la actualidad, Dios, el Todopoderoso, ha encomendado al califa de la comunidad musulmana Ahmadiyya que presente las bellas enseñanzas islámicas ante el mundo. A continuación dijo que también había aprendido muchos de los otros discursos, los pronunciados por los académicos. Daniel Sai, profesor jubilado, asistió a la convención por primera vez este año. Dice, es la primera vez que asisto a la convención y hubo muchas cosas que me impresionaron mucho. Una cosa fue que durante las oraciones los miembros de la comunidad rezaban junto al califa de tal manera que parecía que incluso respiraban al unísono con el califa. Era como si fuera una sola entidad. He visto muchas razas, religiones y personas diferentes del mundo, pero por primera vez vi tanta unidad y armonía, y ver esto tuvo un profundo efecto en mí. Y añade, he tenido la oportunidad de visitar varias exposiciones en todo el mundo, siempre que me he reunido con funcionarios de seguridad. Su comportamiento me ha parecido desagradable. Sin embargo, en la convención anual todos los trabajadores, incluidos los de seguridad, sonreían y eran adecuados. Sin duda, esto tuvo un efecto positivo en toda la atmósfera de la convención y creó un ambiente de paz. Organizar una reunión tan grande sin ningún obstáculo fue una hazaña asombrosa. Algunos ahmadis tenían quejas sobre los trabajadores de seguridad, pero afortunadamente los no ahmadis están satisfechos con la conducta de los equipos de seguridad. Tal vez fue un incidente aislado o impidieron que alguien entrara en una zona determinada, pero en general cumplieron con su deber a un buen nivel. Luego mencionado una reunión conmigo, dijo, me impresionó mucho y estoy muy agradecido por ello. Dijo, esta reunión ha sido un hermoso capítulo de mi vida y he sacado gran provecho de nuestras conversaciones. Otro joven de la República Checa dice, a través de los Ahmadis en esta convención anual fui testigo de Dios. Mucha gente intenta explicar cosas sobre Dios. Sin embargo, al ser testigo de la hermosa moral de la gente resonando en silencio, vi la prueba de la existencia de Dios a través de vuestra comunidad. Eso es una forma de hacer la predicación silenciosamente. Yentare Sirejate es un profesor de árabe de una universidad de Lituania que asistió a la convención. Tradujo voluntariamente al lituano. La filosofía de las enseñanzas del Islam dice, la comunidad Ahmadiyya tiene un estatus único dentro del mundo islámico. La forma en que la comunidad establece lazos con los no árabes y los no musulmanes. Ninguna otra comunidad hace lo mismo. Como investigadora, me interesan la cultura y las tradiciones islámicas. Sin embargo, en Lituania es muy difícil reunirse o mantenerse en contacto con cualquier otra comunidad musulmana, salvo la comunidad Ahmadiyya. La convención anual me ha brindado una excelente oportunidad para evaluarla a la comunidad Ahmadiyya en todos los sentidos. De hecho, la comunidad Ahmadiyya actúa según su lema, amor para todos, odio para nadie. Entre 47,000 personas no me sentí como un extraño. Rono Masahev, escritor y periodista lituano, afirma, estoy muy preocupada por el gran malestar y la extrema pobreza que hay en el mundo. Siempre pienso que, dadas las circunstancias extremas, ¿qué puede hacer un solo individuo? Sin embargo, hice esa pregunta al califa de la época, a la que recibí una respuesta muy satisfactoria, que el propósito de la creación del hombre que ha sido esbozado por el Sagrado Corán es que la humanidad ha sido creada para la adoración de Dios Todopoderoso. La gente debe tener en cuenta que hay una vida que vendrá después de su fallecimiento. Si la gente no tiene esto en cuenta, siempre habrá agitación en el mundo. Si la gente no tiene esto en cuenta, siempre habrá malestar en el mundo. Hachiyu Sahib de Kirguistán afirma, durante el Jalsa aprendí mucho sobre mi religión y la comunidad. Obtuve respuesta a muchas de mis preguntas. Asistí a el Jalsa por primera vez en mi vida. Y es la primera vez que voy a un lugar en el extranjero. No tenía ni idea de que habría tanta gente en Jalsa. Escuché todo en el Jalsa y me pareció muy interesante. Todo fue excepcional. Ali Bek Sahib, un invitado Ahmadi de Kazajistán, afirma, me ha gustado mucho asistir al Jalsa. Participar en el Bet fue una experiencia única. Y cuando me reuní con el califa de la época, todos mis sentimientos y emociones llegaron al límite. He alcanzado el objetivo de mi asistencia al Jalsa. Asistir al Jalsa ha tenido tal impacto en mí
que mi mujer y mis hijos me han dicho que he cambiado por completo. Y si Dios quiere, el año que viene asistiré con mi mujer y mis hijos. Yasmin Saheba turca, que vive en Alemania y es profesora de profesión, asistió al Jalsa, dice, el discurso del califa de la época respondió a todas las preguntas que tenía. Me gustó mucho el ambiente que se respiraba en el Jalsa. A pesar de ser una reunión tan numerosa, el hecho de que todo transcurriera en paz y sin problemas reconfortó mucho mi corazón. Que tanta gente se reúna simplemente por el placer de Dios y que todos estén enhebrados en una cuerda de amor es algo extraordinario. Y añade, en resumen, todo lo que se dijo allí en el Jalsa y todas las ideas que se debatieron, yo las buscaba. Ese día vi todas las piezas de un puzzle que encajaban perfectamente en su sitio. Un periodista de Serbia, Setani Saheb, expresa sus sentimientos de la siguiente manera. A pesar de su ser cristiano ortodoxo y de ver muchas cosas odiosas contra la comunidad en Internet, estoy muy impresionado por vuestra comunidad. Su organización y su sistema administrativo me han impresionado mucho. Me entristece no poder difundir ampliamente las verdaderas enseñanzas de Ahmadiyya en todo el mundo. Vi su lema en todas partes, amor para todos, odio para nadie. No he visto nada desagradable entre la organización ni entre las 46,000 personas. Había paz por todas partes. Todos se trataban con respeto. ¿Cómo es tu enseñanza? También dijo que le resultaba imposible expresar sus sentimientos con palabras. Milla Saiba, una periodista que vino de Serbia, dijo, tengo sentimientos positivos hacia los organizadores del Jalsa, los oradores y todos los asistentes. Lo que más me impresionó fue el discurso del califa a las demás. Estoy muy agradecido a todos los organizadores. Una señora Ahmadi polaca dice que hace 3 años soñó que estaba reunida conmigo y que quería hacerme una pregunta. Dice, sin embargo, no pude hacer la pregunta y esto me preocupó mucho. Mi pregunta era muy importante. Este año asistí al Jalsa Salana en Alemania y tuve la oportunidad de reunirme con su santidad. Esta vez tuve la oportunidad de formular mi pregunta y recibí una respuesta del califa que me satisfizo plenamente. Después de esto, me invadió una tranquilidad extraordinaria. Estoy muy agradecido. Guanta Moasaheb, un invitado alemán, afirma, veo el Islam con ojo crítico. A pesar de ello, escuché los discursos del califa con atención hacia el punto de que incluso comprobé las referencias que el califa utilizaba en sus discursos. Algunas personas llegan a esos detalles y comprueban si los versículos del Sagrado Corán que se citaron eran correctos, y no se citaron porque sí. Además dice, me veo obligado a admitir que los discursos del califa me han dejado atónito por el hecho de que el califa haga tanto hincapié en la paz y la hermandad. Sin duda, el califa pronunció un discurso excelente y me veo obligado a repetirlo una y otra vez para que no puedan calibrar mi asombro. Esto se debe a que el califa ha presentado una imagen pacífica del Islam que no suele encontrarse aquí. De hecho, hoy se ha producido un gran cambio en mi percepción del Islam. Antes ni siquiera consideraba que el Islam fuera una religión de paz y desconocía por completo sus enseñanzas. Vi por primera vez al califa en la pantalla de la sala de los hombres mientras pronunciaba su discurso a las damas. No sabía que era el califa, pero me impresionó mucho su discurso y solo supe de él cuando subió al escenario durante la sesión con los invitados y me alegré muchísimo de verle en persona. Un invitado alemán, Kevin Saheb, dice, me he quedado atónito al escuchar el discurso del califa. No tengo palabras para describirlo. Todo lo que sé es que todo el mundo tiene que cumplir lo que él dice. Y lo que el califa dijo sobre la importancia de sonreír
es extremadamente importante, porque esto es algo que falta mucho en Alemania. Él mismo mencionó que los alemanes tienen que estar siempre sonriendo, cosa que no hacen, y sin embargo nuestra gente queda impresionada por ellos. Estoy completamente de acuerdo con su discurso sobre la condición de la mujer y creo que todo lo que dijo el califa era cierto. Otra invitada alemana cristiana, representante de una cadena de televisión católica, declaró: el discurso del califa fue muy impresionante. El alcance de su discurso se ajustaba a la comprensión de los oyentes. El califa mencionó los principios fundamentales y explicó que de hecho estos principios fundamentales han sido enseñados por Dios y no han sido establecidos por las Naciones Unidas ni por ninguna otra organización. Creo que los demás líderes religiosos también deberían pronunciar sus discursos con explicaciones similares. Y añadió: no basta con escuchar el discurso del califa, sino que hay que meditar y reflexionar sobre el significado profundo de lo que ha dicho. He investigado mucho sobre las verdaderas enseñanzas del Islam y tengo una visión muy positiva del Islam. Las enseñanzas esbozadas por el califa en relación con las mujeres fueron sumamente interesantes y deseo que la gente recuerde que estos derechos no fueron establecidos por ninguna ONG o institución, sino que Dios Todopoderoso los ha establecido a través de la religión. Otro invitado alemán, Julian Saeb, dice: en relación con nosotros, fueron muy abiertos y sentí mucha amabilidad en su reunión. El califa dio ideas muy profundas basadas en su vasta experiencia y mencionó que cualquiera que sea el país en el que uno resida debe servir a ese país, ampliar el ámbito de los vecinos a 40 casas, al tiempo que se profundizaba en el significado de vecino. Fue para mí un punto extraordinario, porque solo así se puede cuidar verdaderamente de los demás. El cristianismo también enseña sobre los derechos de los vecinos, pero no menciona quién se encuentra entre los vecinos de uno y, por tanto, solo se considera vecino a la persona que vive al lado de alguien, mientras que el Islam ha presentado una enseñanza aún mejor. Estos fueron los comentarios de un invitado cristiano. Una señora de Georgia dijo: hoy he escuchado los discursos del califa. Estos discursos me impresionaron mucho y me enseñaron que la verdadera integración consiste en servir a la fe, a la nación y la humanidad. Me gustó mucho el ambiente que se respiraba en el Salana, porque había gente de diferentes naciones y etnias, y todos estaban reunidos con un espíritu de amor, cooperación y de forma pacífica que no se puede encontrar en ningún otro sitio. Escuché el discurso de la Lajna y me enteré por primera vez de las vastas enseñanzas sobre la condición de la mujer en el Islam y de que en el pasado hubo musulmanes que participaron en batallas. Fue un hecho muy sorprendente para mí. Ali Bakr de Australia es portavoz del Partido Musulmán Verde, o tal vez de Austria, pero en cualquier caso dijo: el discurso del califa fue muy interesante e impresionante. Los puntos que han mencionado no solo son importantes para los musulmanes, sino que deberían ser adoptados por todos los sectores de la sociedad. También mencionó que no es solo en los países musulmanes donde no hay paz, sino de hecho debemos esforzarnos por establecer la paz en todo el mundo. Me pareció un punto muy interesante. Una señora alemana, Meman Mei Saheba, que aunque no es musulmana, por respeto, llevaba un pañuelo mientras estaba sentada allí en el Jalsa. Soy cristiana y durante el discurso sentí como si hubiera muy poca diferencia entre nosotros si pudiéramos convivir de forma muy pacífica. Declaró: estoy muy impresionado. Me sentí tan conmovida durante el discurso que se me llenaron los ojos de lágrimas. En su discurso, el califa habló de las enseñanzas del Islam relativas a las mujeres y de que el Islam concede todos esos derechos de los que también hablan otras comunidades. En el Jalsa Salana he observado personalmente que estas enseñanzas también se ponen en práctica, no es una mera enseñanza. Y añadió: sus palabras fueron muy impactantes y he visto a la gente emocionarse al escuchar su discurso. Hubo 39 personas de un
de un total de 7 países que tuvieron la oportunidad de participar en el Bayt tras quedar muy impresionados por la comunidad durante estos días. Un invitado de Serbia, Ardish Saheba, dice: el Jalsa Salana es un acontecimiento internacional que une a los miembros de la comunidad Ahmadiyya de todo el mundo. La ceremonia del Bayt fue la que más me impactó espiritual y emocionalmente. Desde el principio nos pusimos la mano en el hombre. No entendí ni una sola palabra, pero lo que se decía atravesaba mi cuerpo y mi mente. Empecé a temblar y sentí como si me acercara espiritualmente a Dios Altísimo. Debido a la ceremonia del Bayt, tenía lágrimas en los ojos. Un joven de Turquía, Can Mursaheb, que vive en Hamburg, dijo: después de asistir al Jalsa he sido testigo de que el Mesías prometido ha encendido un fuego eterno en los corazones de los Ahmadis para la victoria del Islam. Can Mursaheb había hecho el juramento de lealtad por escrito, pero el último día del Jalsa también hizo el Bayt en mis manos. Estos eran algunos de los sentimientos de las personas que he mencionado. Por la gracia de Dios Altísimo, los medios de comunicación también cubrieron muy bien la Jalsa de Alemania. Hubo 4 canales de televisión: ERD, ETL, Regio TV, SWR, y según el informe, las noticias sobre el Jalsa llegaron a 41 millones de personas a través de esos canales de televisión. 11 periódicos de Alemania publicaron artículos y reportajes sobre el Jalsa, y el mensaje de la comunidad y las noticias del Jalsa llegaron a más de 50 millones de personas a través de ellos. 5 estaciones de radio publicaron noticias sobre el Jalsa y 14 millones de personas recibieron noticias a través de esto. 2 millones de personas recibieron el mensaje de la comunidad a través de la cobertura de los medios de comunicación en línea. Se calcula que, según todas las cifras y estadísticas, la cobertura de la Jalsa Salana llegó a más de 108 millones de personas. Que Dios Altísimo haga posible que estos esfuerzos fructifiquen de manera excelente. Estos son solo unos breves detalles. Y como he mencionado antes, hubo muchos comentarios e impresiones de la gente, de los que solo he seleccionado algunos. Estamos agradecidos a Dios Altísimo, y esta es su gran bendición, que sigue descubriendo nuestras deficiencias. Asimismo, la gente ha expresado comentarios muy positivos durante las recepciones inaugurales de las distintas mezquitas. Algunos incluso mencionaron que desconocían el Ahmadiyyat y las enseñanzas del Islam, y cómo el Islam dirige nuestra atención hacia el cumplimiento de los derechos de Dios y los derechos de su creación. La gente expresó en las diversas funciones que han aprendido sobre las enseñanzas del Islam y que sus puntos de vista sobre el Islam han cambiado ahora. Algunos se quejaron también de que sus conocidos Ahmadíes no les informaban de las bellas enseñanzas del Islam. Por lo tanto, es necesario elaborar un plan eficaz de tabligh, divulgación a este respecto. Todo Ahmadí, sin ningún tipo de complejo de inferioridad, debería dar a conocer el Islam y el Mesías prometido. Por ejemplo, uno de los Ahmadís había traído a su amigo a el Jalsa, que era un joven iraní. Hablando con uno de nuestros Ahmadí, me dijo que estaba muy disgustado al llegar aquí. Preguntó la razón de esto, y él dijo que solo se enteró hoy de que creemos en Mirza Ghulam Ahmad para ser un profeta. En cualquier caso, se le informó detalladamente de qué clase de profeta era y de qué apareció en la subordinación del profeta, y que vino a difundir su fe y vino de acuerdo con sus profecías y la profecía de Jesús de aparecer en los últimos días. Se cumple de hecho a través de él. Entonces me dijo: todo esto está muy bien y estoy de acuerdo con tu concepto del Mahdi y del Jesús, y además es muy lógico, pero ¿por qué mi amigo no me informó de esto? Somos amigos desde hace muchos años, por lo tanto, ni caer presa de ningún tipo de complejo de inferioridad. Debemos predicar a nuestros amigos y conocidos, y debemos predicar de una manera muy eficaz.
El mero hecho de distribuir panfletos o folletos, de colocar folletos en los buzones de la gente, no cumple en el objetivo del departamento de Tabligh. Hemos hablado del hecho de que el Islam es una religión de paz, pero ahora debemos pasar a la siguiente etapa en cuanto a cómo debe establecerse esta paz, que es mediante la aceptación del Mesías prometido y Mahdi. Debemos tratar de sacar provecho de cada oportunidad de Tabligh. Me he dado cuenta de que todavía hay un sector de la sociedad aquí en Alemania que tiene interés en aprender sobre la fe. Por lo tanto, deberemos organizar actos de este tipo e invitar a esas personas a informarles de ello. En cualquier caso, debemos evaluarnos en todos los aspectos. Deberíamos centrarnos especialmente en todas las deficiencias de la administración de la Jalsa y también de cualquier otro departamento. No solo la administración de Jalsa, sino todos los departamentos deben hacer una evaluación. Por la gracia de Dios Altísimo, el departamento de Tabligh está haciendo un buen trabajo, pero todavía se puede mejorar. Siempre debemos intentar superar más. Debe llevar a cabo tu trabajo mediante una buena planificación, buscando la ayuda de Dios Altísimo y mediante súplicas. Como ya he mencionado, algunas personas tenían algunas quejas, por lo que deberían abordarse en el futuro. Tanto los organizadores como los participantes deben hacer siempre el esfuerzo de, inshallah, tratar de cumplir los objetivos de Jalsa. Como mencioné anteriormente, uno de los invitados mencionó que los asistentes se levantaban y se marchaban durante la sesión del Jalsa y esto no les gustaba. Por lo tanto, el departamento de Tabligh debería reflexionar especialmente sobre esto y cumplir mejor con sus obligaciones. Que Dios Altísimo nos conceda su misericordia y nos permita a todos cumplir los objetivos del Jalsa de una manera aún mejor en el futuro. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر